Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, abran al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 12. Quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y por permitirnos tener este servicio en español. Éxodo 12. Vamos a empezar ahí en el versículo 1, donde la Biblia dice: Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tomase cada uno un cordero para las familias de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de la cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlos ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos que esto es durante las plagas que están siendo puestas sobre Egipto por Dios. Vemos que hay diferentes plagas que ya pasaron, pero esta va a ser la última plaga para que Faraón deje que el pueblo de Israel salga. Y aquí describe que para esta última plaga, para que los israelitas no fueran afectados por esto, tenían que observar la Pascua. Y esto es donde vemos que se establece la Pascua. Y quería predicar acerca de esto esta mañana por ser el día de Pascua. Y vemos muchas similitudes entre lo que vemos aquí y el Señor Jesucristo, porque vemos que esto es un símbolo, una señal que apuntaba hacia lo que Jesús iba a hacer en la cruz por nosotros. Muchas veces hasta la Biblia misma dice que Jesús es nuestra Pascua, y quiero ver algunas de esas similitudes. Entonces, vayan por favor a 1 Corintios 5, pero mantengan su dedo aquí en Éxodo 12, porque vamos a estar regresando a este pasaje. Pero lo primero que quiero enseñar es que en 1 Corintios 5, versículo 7, nos dice explícitamente que Jesús es nuestra Pascua. 1 Corintios 5, mire el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces la Biblia dice que Jesús es nuestra Pascua. Y hay diferentes aspectos que vemos acerca de esto. En Éxodo 12, por ejemplo, en el versículo 3, dice: Hablad a toda la congregación, en el 10 de este mes, tomase cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Y si la familia, esto es, mira el versículo 5. Entonces dice en versículo 3 que hay que agarrar un cordero. En versículo 5 dice: vuestro cordero será sin defecto. Note que dice que el cordero no podía tener defecto, no podía tener mancha. Y eso estaba enseñando que Jesús iba a ser nuestro cordero, y Jesús es sin defecto. Jesús es sin pecado, sin mancha cualquiera. Vaya conmigo a Juan 1:29, 1 Pedro 1:19.
O sea, en el versículo 3 de Éxodo 12 vimos que tenían que escoger un cordero. La Biblia nos dice que Jesús es nuestra Pascua. También la Biblia dice cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice que ese es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Entonces vemos explícitamente que la Biblia enseña que Jesús es ese Cordero que fue escogido por Dios. Y después en 1 Pedro 1:19 vemos que Él es sin pecado. Dice, empecemos en versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la Biblia dice que Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. Miren Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pudo ser tentado exactamente como nosotros, tuvo todas las mismas oportunidades de pecar como nosotros, pero sin embargo, Él nunca pecó. Él es sin pecado. Veamos otra vez en Éxodo 12. Mire el versículo 6. Dice, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, esto era algo que se hacía públicamente, lo mataban, ¿verdad? Y sea que había de ser inmolado por toda la congregación y del pueblo de Israel. Jesús, cuando fue sacrificado, cuando murió enfrente de todo el pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel fue el que dijo, ¿verdad?, que lo crucificaran. Mire el versículo 7. Dice, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mire el versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vemos en estos versículos que el cordero tenían que derramar su sangre, ponerlo en los postes y en el dintel de la casa. Y después cuando Jehová veía esa sangre, no iba a haber mortandad, no iba a morir el primogénito de esa casa. Y vemos esa similitud entre esto y Jesús. Jesús derramó su sangre en la cruz por nosotros, y cuando nosotros creemos en Él, por su sangre ya somos salvos. Ya cuando Dios nos ve a nosotros, ya no nos va a juzgar y mandarnos al infierno, sino ahora voy al cielo, porque tengo la sangre de Jesucristo en mi cuenta. Mire Romanos capítulo 3. Nos quiero comprobar todos estos puntos para que vean las similitudes, pero todo esto es introducción a lo que quiero predicar esta mañana. Romanos 3, mire el versículo 25. A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Entonces, si ves el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo, somos salvos. Tenemos la justicia de Dios en nosotros. Mire Mateo capítulo 26. Y obviamente hay muchos versículos, diferentes versículos que enseñan esto, que dicen esto. Y por el tiempo no podemos ver todos estos. Mateo 26, mire el versículo 28. Empezando en 27, esto es la última cena y esto es Jesús que va a hablar aquí. Dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces Jesús dice que cuando tomamos la cena del Señor,
¿verdad? La copa es representación de la sangre de Jesucristo que Él derramó para la remisión de los pecados, ¿verdad? Y obviamente no somos católicos, no somos mensos, sabemos que no es la sangre literal de Cristo, es una representación. Vaya otra vez a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. En Hebreos también hace mucho énfasis que por la sangre somos salvos. Dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Y vean el versículo 8 de Éxodo 12. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Entonces vemos que enfatiza que tiene que ser asado en el fuego para cuando es cocido. No lo puedes servir en agua, no lo puedes cocer con agua, tiene que ser asado en fuego. Y si queda algo del sacrificio para la mañana, lo tenían que quemar en fuego. Yo creo que esa es una representación de que Jesucristo descendió al infierno y tomó ese castigo en el infierno que nosotros merecemos. Él sufrió en el infierno y la Biblia enseña eso. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Dijo Jesús mismo que Él iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, así como Jonás estaba en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches. Hechos capítulo 2. Mire versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Si su alma no fue dejada en el infierno, significa que tuvo que haber estado ahí. Entonces la Biblia enseña que Jesús descendió al infierno por 3 días y 3 noches, mientras su cuerpo estaba en la tumba. Y entre algunas personas, esto es algo controvertido, pero es algo que la Biblia enseña claramente. Y eso no se enfoca en mi sermón, entonces ese es el único pasaje que le voy a enseñar, pero hay varios pasajes que enseñan eso. No fue al seno de Abraham, no fue a predicar a las almas perdidas, sino fue al infierno para sufrir el castigo que nosotros merecemos. Otra vez en Éxodo 12, mira el versículo 46. No lo leímos inicialmente, pero mira el versículo 46, todavía está hablando de la Pascua. Dice, en una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. No podían quebrar ningún hueso de la Pascua, del Cordero. Y sabemos, no voy a ir ahí por el tiempo, pero Juan 19, 33 al 36 nos dice que Jesús, cuando estaba en la cruz, para ver que Él estaba muerto, le pusieron una lanza en su costado. No le quebraron sus piernas porque ya estaba muerto. Entonces no quebraron ningún hueso de Él, así como la Biblia decía. Y vemos eso en la Pascua, que aquí no podían quebrar ningún hueso de Él, porque representaba lo que Jesús en la cruz no le iban a quebrar ningún hueso. Entonces vemos aquí las similitudes entre la Pascua y Jesucristo. Y vemos que Jesucristo es ese Cordero. Él es el Cordero. Él es nuestro Cordero de la Pascua, que es sacrificado por nosotros. Y lo que quiero predicar esta mañana es esto. El Cordero es suficiente. El Cordero es suficiente. Entonces, todo eso fue introducción para comprobar que Jesús es ese Cordero. Pero ahora quiero enseñar que Cristo es suficiente. Y ahí tengo 2 puntos y son simples esta mañana. Número 1, el Cordero es suficiente para nuestra salvación. El Cordero es suficiente para nuestra salvación. Vemos aquí en Éxodo 12 que al matar el Cordero, eso era todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Matarlo, derramar su sangre en los postes, en el dintel, y eso era suficiente para salvarlos de una muerte física de los primogénitos. Y es igual con nosotros y Jesús. Jesús ya hizo todo el trabajo en la cruz por nosotros, y lo que Él hizo es suficiente para salvarnos. Él pagó por todos nuestros pecados. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Isaías 53. Este es un pasaje famoso profetizando el Señor Jesucristo.
Mira el versículo 4, Isaías 53, mira el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces enfatizan en Isaías 53 que todo el pecado del mundo fue puesto en Jesucristo. Y Él tomó nuestros pecados y Él hizo todo el trabajo. Cada pecado fue pagado. Por eso, cuando hablamos de salvación, enseñamos que solo es por fe en Jesucristo. Porque Él pagó por todos nuestros pecados. Si yo tuviera que hacer algo en adición de creer a Jesucristo para ser salvo, estaría diciendo que Jesús no pagó por todos mis pecados. Cada vez que alguien dice, es que yo tengo que creer en Jesús y ser buena persona y arrepentirme de mis pecados para ser salvo, lo que están diciendo es, yo no creo que Jesucristo pagó todos mis pecados, solo pagó algunos. Pero la Biblia enseña que Él pagó por todos. No hay nada que tengamos que agregar a eso. Mira el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado. Verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53 es un capítulo tan bueno porque enfatiza vez tras vez tras vez que Jesús es ese siervo que sufrió por nosotros. Él tomó nuestros pecados y lo dice muchas veces y es muy claro. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Entonces esta mañana estoy tratando de decir que el Cordero es suficiente y el Cordero es suficiente para nuestra salvación. Hebreos 9, mire versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Entonces, la Biblia dice que al fin del mundo, ¿verdad? La consumación de los siglos, Jesucristo se presentó una sola vez para quitar el pecado. Él derrotó el pecado, Él pagó por todos nuestros pecados cuando murió en la cruz. Y Él es suficiente para nuestra salvación porque Él pagó por todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Mira el versículo 24. Primera de Pedro 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Entonces aquí también nos dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En la cruz, todos los pecados de todo el mundo fueron puestos en Jesucristo y él sufrió la ira completa de Dios contra él, para salvarnos a nosotros, para pagar nuestros pecados. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2. Y ya toqué esto un poquito, pero la importancia de esto es porque Cristo ya pagó por todos mis pecados. Significa que en confiar en Él, en confiar en su sacrificio, es suficiente para llevarme al cielo. Muchas personas quieren añadir obras a salvación. Muchas personas quieren enseñar es que uno tiene que perseverar. Yo he escuchado muchas veces en la puerta que alguien me dice, es que Jesús hizo su parte, pero tú tienes que hacer tu parte, ¿verdad? Jesús murió por los pecados,
pero tú todavía tienes que guardar los mandamientos, tienes que ser buena persona, tienes que ir a la iglesia, tienes que portarse bien, tienes que arrepentirte de tus pecados. Pero la Biblia no enseña eso. Mira Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Nadie va a ir al cielo porque guardó los mandamientos o por las obras de la ley, ¿verdad? Porque nadie puede ir al cielo así. Es simplemente por la fe en Jesucristo, en la fe que Jesús ya pagó por todos mis pecados. Porque cuando reconocemos que el Cordero es suficiente para nuestra salvación, yo dependo completamente de Él para ser salvo y soy salvo. No tengo que agregarle nada a eso. Vaya conmigo a Tito, capítulo 3. Tito 3. Sé que esto es familiar, sé que esto es básico, pero yo creo que es bueno recordarnos de esto. Y son buenos versículos también que podemos usar ganando almas, para enseñarle a la gente que salvación es solo por fe. Tito, capítulo 3, mire el versículo 5. Tito 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Somos salvos no por las obras que nosotros hemos hecho, pero por su misericordia, por su gracia, porque Él, por lo que Jesús hizo por nosotros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mira el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? La Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios, algo que Él nos da, que no merecemos, por nuestra fe, nuestra confianza en Él. No es de nosotros, no depende de lo que nosotros hagamos, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Si Dios le fuera a decir, le doy el regalo de ir al cielo, pero tiene que parar de pecar, tiene que ser buena persona, tiene que perseverar hasta el fin, no sería un regalo, sería una recompensa. Pero Dios no le quiere dar una recompensa, le quiere dar un regalo para ir al cielo. Y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La verdadera razón que gente quiere pensar que sus obras los va a llevar al cielo es porque ellos quieren gloriarse. Ellos quieren decir, es que yo voy al cielo porque yo soy buena persona, yo me porto mejor. Y eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Cuando dice solo es por fe, muchos se indignan. Dicen, ¿a poco me estás diciendo que yo, que me porto bien, yo que soy buena persona, voy a ir al cielo igual que esa persona que anda en pecado, esa persona que anda tomando, esa persona que anda en sus vicios? Me está diciendo eso y ellos quieren, es el orgullo de ellos, que no quieren pensar, ¿cómo vamos a ir al mismo lugar? Pero la verdadera razón es que cuando nosotros creemos en Jesús y reconocemos somos pecadores, merezco ir al infierno, solo Jesús me salva, eso no trae gloria a mí, eso trae gloria a Dios. Y eso es lo que notas mucho, que doctrina bautista es doctrina bíblica. Doctrina bíblica es la doctrina que trae más gloria a Dios. Y cualquier doctrina que trae gloria al hombre no es bíblica. Porque doctrina bíblica trae gloria a Dios, no a nosotros. Entonces vemos aquí claramente por muchos versículos que el Cordero es suficiente, Jesús es suficiente para salvarnos, para nuestra salvación. No necesito algo más, no necesito agregar nada a mi salvación, solo dependo de lo que Jesús ya hizo por mí para ser salvo. Ahora, muchos dicen, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que tengo licencia para pecar? ¿Verdad? ¿Estás diciendo que entonces puedo vivir como se me pega la gana y no tengo que guardar los mandamientos? Y para ir al cielo no tiene que ser nada de eso. Pero si uno sigue pecando, Dios lo va a castigar en esta vida. Nosotros no enseñamos una licencia para pecar. Nosotros no decimos, bueno, ya que es salvo, ya que es santificado, pues ya puede hacer lo que sea y Dios no está enojado contigo, Dios no te va a castigar de ninguna manera. La Biblia no enseña eso, nosotros no enseñamos eso. Mire el versículo 10 aquí en Efesios 2. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Después de ser salvo, después de ser hijo de Dios, Dios quiere que guardes los mandamientos. Dios quiere que hagas buenas obras. Y si no las haces, Dios te va a castigar. Y te puede castigar severamente. Y vemos eso en la Biblia. Vemos ejemplos de eso en la Biblia. Vemos a Ananías y Zafira cuando mienten del precio de cuánto habían vendido su propiedad. Solo por decir una mentira, Dios los mató a los dos. Entonces vemos castigos severos. Y la Biblia dice en Judas 1:4 que son los falsos maestros que enseñan libertinaje. Alguien que te dice, oh, mira, ya que eres salvo, ya no importa, la gracia de Dios significa que puedes hacer lo que se te pegue la gana y Dios no está enojado, Dios no te va a castigar. Los falsos maestros son los que enseñan eso. Nosotros no enseñamos eso, nosotros no creemos eso, pero sí creemos que salvación es por fe solamente. Entonces, solo quería dar eso porque mucha gente a veces es su objeción a nosotros, su refutación, pero nosotros no enseñamos eso. Salvación es por fe, eres hijo de Dios en el momento que crees. Si sigues pecando, Dios te va a castigar. Sigues yendo al cielo, pero vas a tener un castigo aquí. Entonces vemos, número 1, que el Cordero es suficiente para nuestra salvación. El Cordero es suficiente para salvarnos. Número 2, vaya conmigo a Éxodo 12. Número 2 es que el Cordero es suficiente para todos. No solo es limitado, ¿verdad? Hay una doctrina satánica que se llama el calvinismo, que enseña que solo es una expiación limitada. Es que Jesús solo murió por los elegidos, es lo que dicen ellos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el Cordero es suficiente para todos. Mire Éxodo 12, mire el versículo 4. Y si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Lo que está diciendo aquí es cuando escogen el cordero, tienen que escoger un cordero que pueden comer. Dice, si una familia escoge un cordero y dice, es que esto es demasiado carne, nosotros solitos no podemos comer todo esto. Entonces, tenían que ir a sus vecinos y decir, hey, mira, ¿quieres observar la Pascua con nosotros para que nos podamos, entre las dos familias, comer todo el cordero? Porque es demasiado para nosotros. Entonces, hay una provisión que si es demasiado, pueden traer a otra familia. Y aún al final dice, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, tenían que estimar basado en cuánto cada uno podía comer. Y la aplicación que podemos hacer nosotros es esto, que el Cordero es Jesucristo. Y Jesucristo es demasiado para solo nosotros. Jesucristo murió por todos nuestros pecados, murió por los pecados de todo el mundo. Y es demasiado Cordero para solo nosotros. Todavía sobra, todavía hay más Cordero, todavía hay más gracia, todavía hay más personas que pueden ser salvas. No es como que se haya agotado ya, es que ya solo 144,000 ya fueron salvos, ya nadie más puede ser salvo. No, el Cordero es suficiente, es demasiado para solo nosotros. Tenemos que ir a encontrar más personas para venir y observar eso con nosotros. Tenemos que ir a encontrar más personas para que vengan y coman de ese Cordero y sean salvos. Porque el Cordero es suficiente para todos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Quiero ver algunos versículos acerca de esto. Porque como dije, los calvinistas enseñan esta expiación limitada que dice es que solo los elegidos, Jesús solo murió por los elegidos. Y eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña una expiación universal, que Jesús murió por todos. Hebreos capítulo 2, mire el versículo 9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús gustó, o es decir, probó la muerte para todos los hombres. Mire conmigo a Tito 3. Tito capítulo 3. Mire el versículo 5. Tito 3, versículo 5. Nos salvó. Perdón, ese no es el versículo. Tito 2, capítulo 1, 11. Versículo 11. Tito 2, 11. Perdón. Porque la gracia de Dios
que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. ¿Escuchaste eso, calvinista? Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. A todos los hombres. Es claro, la Biblia dice que la gracia de Dios se ha ofrecido a todos. No hay excepción. No es solo a escogidos que Dios predeterminó, ¿verdad? Desde la eternidad pasada. Dice que es para todos los hombres, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que la Biblia enseña. Vaya conmigo a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4. No tengo este versículo en mis notas, pero en 2 de Pedro 2, creo, cuando habla de los falsos profetas, dice que ellos niegan al Señor Jesucristo, quien los compró. Entonces, los falsos profetas que no son salvos, aún a ellos Jesús los compró porque murió por ellos, pero ellos los niegan y no aceptaron esa salvación. 1 Timoteo 4, mira el versículo 10. Que por esto también trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Jesús es el salvador del mundo. Jesús es el salvador de todos los hombres, pero solo es aplicado a los que creen en Jesús. Entonces no significa que todos automáticamente son salvos, todavía hay que creer en Jesús, pero Jesucristo puede salvar a cualquier persona que crea en Él. Ahora vaya conmigo a Hechos 1:8. Y ya hice esta aplicación, pero lo voy a decir otra vez, que el Cordero es suficiente para todos y es demasiado para solo nosotros. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de llevar las buenas nuevas de salvación a todos, a los que podamos, ¿verdad? Ayer tuvimos un maratón de ganar almas y tuvimos mucha gente venir y predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos que continuar esa labor, continuar ese trabajo, tener una visión para ganar almas, porque entendemos que el Cordero es suficiente para todos. Hechos capítulo 1, versículo 8, eso es Jesús, esto es el mandato, la gran comisión básicamente dicho de otra manera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia dice que nosotros deberíamos ser testigos de Jesucristo en básicamente todas las regiones. En nuestra región local, en nuestra región no tan local y hasta el último de la tierra. ¿Por qué enfatizamos tanto hacer misiones y apoyar misioneros? Es porque nosotros queremos cumplir con esto. Queremos que el Evangelio vaya hasta lo último de la tierra. Nosotros queremos predicar el Evangelio a las más personas que podamos. Y eso es importante. Eso es algo que se está perdiendo mucho en las iglesias. Es que ya no evangelizan, ya no predican salvación, ya no ganan almas. Pero la Biblia nos manda a ganar almas. La única alternativa a ganar almas es desobediencia. Nosotros no podemos excusar por qué no ganamos almas. Hay que hacerlo. Y tenemos la obligación de hacerlo hacia todos. Vaya conmigo a Romanos 1. Mire el versículo 13, Romanos 1:13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre los otros gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, presto estoy a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo veía que era su obligación ir y predicar el Evangelio, porque dice aquí que él es deudor a los griegos y a los bárbaros. Nosotros somos deudores para predicar el Evangelio a las personas. Eso es nuestro deber como cristianos. La Biblia dice que Dios ha dado a una persona para
que gane almas. Vaya conmigo a 1 Corintios 3 para que vean eso. Que no puedo pensar en español como dicen. Primero Corintios 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. La Biblia habla que Dios ha dado ministros a cada persona para que por ellos sean salvos. Nosotros tenemos una obligación de ir a ganar almas, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Si nosotros no alcanzamos a cierta gente, ¿quién sabe si algo más lo vaya a hacer? Entonces nosotros tenemos una obligación de ir y ganar almas. Y es tiempo que nosotros vayamos y tengamos esa convicción de ganar almas. No solo hacerlo porque debemos de hacerlo. No solo hacerlo porque el pastor nos dice que lo hagamos. No solo hacerlo porque, bueno, no tengo nada que hacer entre servicios. Bueno, voy a ganar almas. Pero hacerlo porque entendemos que hay un mundo que se está perdiendo, se va a ir al infierno. Y nosotros somos los que tenemos la verdad. Y quién sabe si alguien más lo vaya a alcanzar con el evangelio. Y nosotros debemos de tomar cada oportunidad que tenemos para predicar el evangelio. No solo dar un tratado, no solo decirles, vea, Cristo te ama, sino abrir la Biblia y enseñar lo que la Biblia dice de cómo ir al cielo, ¿verdad? Es bueno dar tratados, no es malo, pero eso no es ganar almas, ¿verdad? Muchas iglesias están reemplazando su programa de ganancia de almas con simplemente ir y dejar un volante, ir y dejar un tratado. Y eso no es ganar almas. Ganar almas es abrir la Biblia y abrir tu boca y predicar el evangelio a esa persona y explicarle cómo ir al cielo. Y eso es nuestra obligación como cristianos. Y como iglesia debemos de tener eso en mente. Tenemos que mantener eso como nuestra prioridad. Esta iglesia, usted debe estar aquí no porque aquí se siente cómodo. No porque aquí va a ser amigos. No porque aquí, bueno, tenemos todos programas y tenemos la mejor música y nada. Mira, eso no es la razón que usted debe venir a la iglesia. Debe venir a la iglesia para ser un mejor cristiano y para poder ser más efectivo en evangelizar y predicar el evangelio. Para ser un mejor ganador de almas. Entonces, aún la Biblia enseña que una gran razón que debemos de quitar el pecado en nuestra vida es para que podamos ser más efectivos para ganar almas. El que trae mucho fruto, la Biblia dice que he's purged, para que traiga más fruto, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes propósitos de quitar pecado en nuestra vida es para ganar aún más almas, para ser más efectivos. Entonces, esta mañana lo que estoy tratando de decir es que vemos la Pascua en Éxodo 12. Vemos que eso es una representación de Jesucristo, que Jesucristo es ese Cordero que murió por nosotros, que se sacrificó por nosotros. Y vemos que el Cordero es suficiente. Número uno, es suficiente para nuestra salvación. Podemos depender en Él y lo que Él hizo, y lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para salvarnos. Número dos, tenemos que reconocer que el Cordero es suficiente para todos. Es suficiente para salvar a todas las personas que creen en Él. Y entonces eso nos debe motivar a nosotros de decir, mira, todavía hay más lugares en el cielo. No se ha llenado, no se ha agotado. Todavía hay más personas que pueden ir al cielo y yo debo de ir y tratar de alcanzar más gente que pueda y traerlos conmigo al cielo que pueda. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más de vida. Gracias por permitirnos estar en la iglesia. Pido que este sermón haya sido de bendición, Dios, que nos inspire, Dios, a tener confianza. Número uno, en nuestra salvación, que somos salvos solo por fe. Pero número dos, que nos pueda también inspirar a ganar almas y tener una gran visión de ganar más almas, de hacer más viajes misioneros, Dios, y hacer una gran obra para ti. Pido eso en el nombre de Jesús. Amén.